Saludo, disfruto, celebro que esté con nosotros un gran analista a las 7:05 de la mañana como Jesús Rafael González, politólogo, doctor en ciencias políticas, profesor, activista social, especialista en gobernabilidad y gerencia política, consultor independiente. Este es el tipo de entrevista que tiene como sabor a café, sabor a mañana, porque uno cuando se encuentra a alguien, bueno, empieza a hacerle preguntas, a intercambiar puntos de vista, y me gustaría de una persona sobria como tú, Jesús, conocer opinión, por ejemplo, sobre lo que estamos transitando en materia de la propuesta de reforma de leyes electorales. ¿Qué hay de positivo en ello? ¿Cuál es el gran desafío que se presenta para que las cosas sean verdaderamente convenientes al interés de todos los venezolanos? Fíjate, hay una reflexión sobre lo electoral que ya lleva varios años en el país. Unos puntos muy importantes que se empezaron a discutir por allá en el 2007. El tema de la reelección indefinida, el tema de la proporcionalidad, el tema de la posibilidad efectiva del voto de venezolanos en el exterior, el tema de buscar mayores garantías dentro del proceso electoral. Y estos temas que tienen muchos años ya en la agenda pública del país, hoy cobran mayor relevancia porque se están discutiendo. Ahora, uno pudiera decir, bueno, la está discutiendo qué tantos espacios en el país. Y ahí es que viene la reflexión, porque deberían haber muchas más academias, muchos más profesores, mucho más interesados en lo político que estén haciendo esta reflexión al día de hoy. Porque efectivamente venimos de un proceso electoral complicado desde el punto de vista institucional, que necesita obligatoriamente reforzar los temas de cuidado y protección del voto. Y eso es una reflexión nacional, no es una reflexión nada más de la Asamblea, es una reflexión que tiene que hacer todo el país porque son temas que nos van a definir en el futuro inmediato, porque efectivamente el cronograma de nuestra Constitución, obligatoriamente tenemos elecciones de Asamblea Nacional el año que viene, de Consejo Legislativo el año que viene, de gobernadores, ¿no? Alcaldes, etcétera, que son unos espacios realmente importantes en el país porque muchos de esos espacios tienen contacto directo con la gente. Entonces, dejar esa discusión en manos de una parte del país es realmente necio, por decirlo menos, y creo que debería haber una amplitud en el discurso y que más gente se incorpore a esta discusión tan importante. Jesús Rafael, alguien puede decir yo no soy político o no sé de política, y esa misma persona se puede preguntar cómo se resuelve esto. Y esto es la evidencia de la complicación en la que estamos metidos desde el punto de vista institucional, porque ya el asunto no es que yo sea chavista o sea opositor, esto va mucho más allá, es un tema de interés común, es la causa común, que es Venezuela. Y uno ve al venezolano que sigue echándole pichón en un momento de adversidad innegable. Oye, tú que eres un hombre que sabe de estas cosas, ¿dónde ves la posibilidad de que aquí haya un verdadero diálogo para negociar en el mejor de los términos? Fíjate, la primera gran proceso de negociación que existe en los sistemas democráticos es el voto. ¿Por qué? Porque cuando la gente no se puede poner de acuerdo, va al voto y el voto de alguna manera resuelve esa imposibilidad de la gente de ponerse de acuerdo. Esa es la mejor negociación. Y esa es la mejor negociación, que es la voluntad de la gente representada en el voto. Ahora, los sistemas presidencialistas como el caso venezolano, bueno, solamente puede ganar uno. Pero resulta que hay otros sistemas de peso y contrapesos muy importantes en la legislación venezolana que tienen que ver con los espacios de Asamblea Nacional, con los espacios regionales de concejales, etc. Nuestro sistema electoral no representa a todos los venezolanos, lamentándolo mucho, porque hay una sobrerepresentación del voto. Es decir, si yo gano con el 70%, puedo tener el 90% de los diputados en el caso de la Asamblea. Y eso ya lo vimos en el año 2015, lo vimos en los años anteriores, donde con un voto mayoritario sobre representabas tu participación en la Asamblea. Ahora,
un país que necesita obligatoriamente negociar, un país que necesita obligatoriamente representar a todos los venezolanos, necesita unas reformas de su sistema de representación donde esas minorías sean de alguna manera representadas en las asambleas en los distintos niveles. Ahora, es un tema complicado porque es un tema donde una parte del país, lamentándolo mucho, tiene dudas muy importantes sobre el proceso electoral, donde esas dudas afectan a la institucionalidad del voto, y eso justamente cuando se está discutiendo es un tema que no se puede dejar de lado. Es un tema que necesita que se integren más personas, que se integren todas las fuerzas políticas, porque dependerá nuestro futuro de la fortaleza o no que tengan los procesos electorales en los próximos años. Y además, como tanto lo has definido también en esta oportunidad con tu análisis, se viene una encrucijada muy importante, porque siempre que hay una convocatoria electoral, hay una primera decisión, voto o no voto. Y si decides votar, ¿por quién lo hago? ¿O por quiénes? En el caso de estas elecciones que vienen, que son fundamentales. Y la gran pregunta es esa: ¿en qué estado de ánimo, por decirlo de alguna manera, la sociedad venezolana va a llegar a la fecha que se defina para ese proceso? Y así como tú decías que la elección es la mejor negociación, participar siempre es la mejor salud de una democracia, ¿no? Así es, fíjate, hay varias universidades que han hecho estudios con respecto a los temas de participación. A mí como venezolano, electoral. perdona, sí. este rasgo personalísimo, a mí me angustia mucho, oye, que se pierda la confianza en el voto. Para mí eso es una prioridad a resolver impostergable. Fíjate, hemos dejado en el país, una parte importante del país, de participar en varios momentos. Dejó de participar en el año 2006, dejó de participar en otras elecciones, se dejó de participar en el año 2018, en el año 2020. ¿Qué trajo eso? O sea, el tema es que los boicots electorales están estudiados, que en el 99% de los casos, solo uno en la historia, creo que es un caso en el caso de Perú, que tuvo éxito. ¿Y qué nos dice eso? Que bueno, que cualquier oportunidad de que la gente se organice, que la gente de alguna manera manifieste su opinión, que de alguna manera se trabaje para buscar los cambios que considera dentro de su opción política necesaria, son importantes para fortalecer la visión de cambio que tenga una alternativa en un momento determinado. Entonces, efectivamente, hay gente que dice que no es el momento de hablar de elecciones, todo lo contrario, es el momento de reforzar el discurso sobre las garantías electorales, es el momento de hablar de esa postergación que habíamos tenido sobre el sistema de representación proporcional de las minorías en Venezuela, y esa oportunidad hoy que efectivamente hay un cuestionamiento sobre nuestro sistema electoral, es la oportunidad para poner ese debate en la mesa y que no pase otra vez por debajo, porque cuando la mayoría es de un color, y ya lo vimos en el año 2015, o es de otro color, ya lo vimos en el año 2020, esos temas tan importantes como la proporcionalidad han sido marginados del discurso político y de las decisiones de la Asamblea Nacional. Queda claro entonces que si en este momento surge la posibilidad de ir a un proceso de debate para reformas de las leyes electorales, va a depender de la calidad que esto tenga, el éxito que a posteriori y en el corto plazo tendrán las elecciones que están por darse. Es correcto. Ese es el gran reto. Es un reto, y es un reto en una situación donde efectivamente una parte del país tiene serios cuestionamientos sobre los resultados de la elección. Bueno, pero no se puede quedar detenida una discusión que va mucho más allá y que va a tener unas repercusiones en los próximos 10, 20 o 30 años en el país. Entonces es importantísimo que las academias, que los profesores, que los especialistas del área, que los que no sean especialistas del área, las organizaciones de la sociedad civil, que tengan de alguna manera propuestas, las hagan llegar de alguna manera, porque ha sido un debate que se ha postergado. En el año 2017 teníamos el tema de la reelección indefinida, en el año y otros temas de reformas electorales. ¿Por qué esos temas no están hoy en la agenda? Porque han sido de cuestionamientos muy importantes que ha hecho la sociedad sobre por ejemplo, que mi alcalde tenga
toda la posibilidad de quedarse, y ahí hay un principio fundamental dentro de las democracias, que es la alternabilidad. Así es. Bueno, Jesús, faltó tiempo para seguir escuchándote. Interesante, incluyente tu análisis. Espero que retomemos este seguimiento pronto. Bueno, gracias a ti. Siempre es un placer estar contigo acá. Igualmente, Jesús Rafael González, politólogo, doctor en ciencias políticas, profesor, activista social, especialista en gobernabilidad y gerencia política, consultor independiente. Volveremos.